Hola, hola señores, señoras, bienvenidos sean nuevamente a este su canal, Miliani Dental, en el cual vamos a hablar diferentes temas relacionados a la salud, dirigiéndolo específicamente al área de la salud bucal. Mi nombre es el Dr. Alejandro Miliani y yo estaré más que encantado de poderlo guiar durante todo este proceso para que logremos aprender diferentes cosas relacionadas a cómo cuidarnos tanto personal o incluso que nos puedan ayudar durante nuestros estudios. En esta ocasión vamos a continuar nuestros temas relacionados a urgencias y emergencias que se pueden presentar dentro de la consulta odontológica para que nosotros estemos preparados a identificarlas y poder manejarlas adecuadamente si esto se llegase a presentar. Este tema es un poquito cargado, así que sin más preámbulo, vamos adelante con el mismo para poder empezar a desarrollarlo y poderlo discutir luego en conjunto. ¿Les parece? Entonces, si vamos a hablar en relación a la intoxicación que pueden llegar a producir los anestésicos locales si los manejamos de una manera inapropiada, entonces vamos a comenzar a hablar de este tema siempre introduciendo por medio de generalidades, de conceptos que debemos de conocer y manejar previamente para darle un poquito más de seguimiento o comprender mejor estas ideas. Primero hablemos de la definición general de intoxicación. Esta va a ser una lesión o muerte que se produce por tragar, inhalar, tocar o inyectarse distintos medicamentos, sustancias químicas, venenos o gases. Muchas de estas sustancias, como los medicamentos y el monóxido de carbono, son venenosas únicamente administradas en dosis altas, lo cual que nosotros debemos de tomar en cuenta a la hora de decidir la dosis de los medicamentos, la cantidad que vamos a inyectar y los diferentes procedimientos y sus necesidades en cada uno de los escenarios. Hablando de lo que son anestésicos locales, podemos decir que estos son fármacos capaces de bloquear de manera reversible la conducción de impulsos nerviosos en cualquier parte del sistema nervioso, valga la redundancia, a la que se vayan a aplicar estos medicamentos. Esto va a originar una pérdida de la sensibilidad, pero se va a recuperar de forma completa paulatinamente. Vamos a dividir estos anestésicos locales en dos principales, los ésteres y las amidas. De esto va a depender el nivel de toxicidad o riesgo de toxicidad que puedan presentar estos anestésicos locales, dependiendo cuál de las dos opciones o cuál de los dos compuestos nosotros vayamos a utilizar, que en la mayoría de casos lo que vamos a inyectar son amidas y lo que vamos a utilizar como anestésicos tópicos en forma de gel o en forma de spray son de tipo ésteres. Y para entender más o menos cómo es que funcionan, vamos a hablar de la estructura que presentan estos. Generalmente van a estar formados por un núcleo aromático, que es el que va a permitir la liposolubilidad del medicamento, una cadena hidrocarbonatada, que es una estructura, es como un esqueleto que tienen la mayoría de sustancias orgánicas en la naturaleza, una porción amina y vamos a tener una unión que va a provocar, o que más bien le va a dar la característica de éster o la característica de amida a estos fármacos, a estos anestésicos locales. Entonces, lo que queremos decir acá es que, y como hemos explicado en otros videos que les voy a dejar a continuación en una cartilla por acá arriba para que ustedes puedan acceder al mismo y ampliar un poco más en relación a todo lo que tenga que ver específicamente de los anestésicos locales, pero lo que les quiero resumir es las diferentes estructuras que van a permitir tanto la absorción de los anestésicos locales, así como la distribución, el aprovechamiento de los mismos y la consiguiente metabolización de estos para luego ser desechados. Pero obviamente tenemos que entender de qué parte del anestésico que estemos utilizando va a hacer función in situ y otra parte no lo va a hacer. Entonces esa parte va a ir directamente de forma activa a la sangre o al plasma de la sangre, y entonces en ese caso es cuando nosotros podemos tener mayor riesgo de toxicidad en relación a estos compuestos de los que estamos hablando en esta ocasión.
ocasión. Por esto vamos a hablar específicamente de los anestésicos o las sustancias más utilizadas para nosotros los odontólogos a la hora de colocar o escoger un anestésico local. Vamos a hablar de 3 principales que son los que generalmente están más presentes en nuestro consultorio y ver en realidad el tipo de consecuencias que puede traernos el hecho de no poderlos manejar o no saber manejarlos adecuadamente. Los que estamos tratando de mencionar ahorita, que repito, de entre todos los que vamos a tener, de entre todo el abanico de anestésicos locales que vamos a tener, son los que normalmente vamos a utilizar con mayor frecuencia en nuestra consulta odontológica. No significa que solamente estos estén presentes, pero vamos a tomar en cuenta la lidocaína, que es un tipo de amida de acción intermedia y de muy baja toxicidad. Tenemos la mepivacaína, un tipo de amida con características similares a la lidocaína, con una leve acción vasoconstrictora, lo cual hace o evita el hecho de que necesite vasoconstrictor. Por eso es que generalmente en el mercado lo vamos a encontrar en una concentración del 3% sin vasoconstrictor. Tenemos también la articaína, que es otro tipo de amida, con ciertas características de ésteres, las cuales, pues, como repito, hemos ya explicado de una forma más amplia en los videos que hemos mencionado. Este tiene comportamientos de ambos. Tiene beneficios tanto de un grupo amida como un grupo éster. Entonces hay que tomar en cuenta que es de acción más o menos prolongada, o sea, dura bastante su efecto. Y dependiendo de la dosis, pues tienen algunas repercusiones a nivel sistémicas que vamos a ver más adelante. La composición del cartucho de anestésico, el cual nosotros vamos a inyectar en nuestros pacientes, tienen varios componentes. Tiene una sala anestésica, que es prácticamente el bloqueador de la conducción nerviosa a nivel de la neurona. Tenemos un vasoconstrictor, que va a generar una disminución en la absorción del anestésico a nivel de torrente sanguíneo. Los metilparabenos, que sirven como antibacterianos, como preservantes en algunas presentaciones. Generalmente estos ya se están eliminando en general de la mayoría de la cadena de producción de los anestésicos locales. Tenemos los metabisulfitos de sodio o bisulfitos de sodio, que son los antioxidantes que ayudan a que el vasoconstrictor no se degrade y se mantenga en una muy buena integridad. El cloruro de sodio, que es un regulador del pH relacionado directamente con la sala anestésica. Y el vehículo, que prácticamente es el solvente donde se mezclan todos estos componentes. De estos vamos a tener que hay ciertos compuestos que son más alergénicos que otros o que son más tóxicos que otros, pero vale la pena conocer cada uno de estos para saber en realidad las reacciones que puedan ser causadas por estos y desmentir ciertos rumores o ciertos tabúes que hay alrededor de los mismos. Si vamos a clasificar las diferentes intoxicaciones que podemos nosotros observar en nuestros pacientes al momento de utilizar los anestésicos locales, las podemos clasificar de estas maneras: las reacciones alérgicas, las que se dan por medio del exceso de colocación de anestésico, las que se dan por medio del exceso del vasoconstrictor del anestésico, y por último un cuadro específico causado más que todo por la articaína en ciertas circunstancias, que vienen relacionados a la metahemoglobinemia. Esto lo vamos a ampliar más adelante, cada uno de estos, para que vayamos entendiendo cómo funciona, cuáles son los signos, síntomas y cómo manejarlos dependiendo del caso que se nos vaya a presentar. Ahora, en general, para generar un diagnóstico o más o menos darnos la idea de que un paciente está con un cuadro de intoxicación relacionados a los anestésicos locales, tenemos que tomar en cuenta la historia clínica, los signos y los síntomas generalmente relacionados con el sistema nervioso central, el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio, las condiciones ambientales en que el paciente se envuelve o se desenvuelve para poder más o menos manejar cualquier tipo de alergénico que pueda provocar estas reacciones, y conocer si han dado casos, ya se ha presentado en los pacientes, saber que hay un riesgo de que esta persona, si padece alergia sobre un compuesto
de su entorno, probablemente pueda ser también alérgico a algo que algún fármaco que nosotros estemos manipulando. Pruebas cutáneas de parche o intradérmicas según sea el caso, y determinación de reacciones de inmunoglobulina específica, así como pruebas de provocación, las cuales nos van a dar la pauta, generalmente relacionadas al médico o referidas al médico, al alergólogo, pero son las formas en que se puede diagnosticar si un paciente generalmente presenta intoxicación ante estos compuestos. Así vamos a hablar primero, como ya dijimos, de las 4 clasificaciones, sobre lo que son las reacciones alérgicas a los anestésicos locales. Si entramos en el tema de las alergias, los vamos a clasificar en 2 tipos: la reacción tipo 1 y reacción tipo 4. Esas son las 2 más comunes en relación a los anestésicos locales. La tipo 1 está inmunológicamente ligada o mediada por medio de la inmunoglobulina E, y la reacción de tipo 4 está inmunológicamente ligada a las células T a nivel del sistema inmunológico. Las características clínicas que van a presentar los pacientes con una reacción alérgica van a ser, como mencionamos, las relacionadas de forma inmediata, que son las de tipo 1. Estas vienen siendo dadas con una respuesta sistémica generalizada por medio de urticaria, angioedema, broncoespasmos y depresiones cardiovasculares. Por otro lado, las de reacción tardía, que son las ligadas a las reacciones alérgicas tipo 4, van a estar dadas por los linfocitos T que mencionamos y se van a presentar en forma de dermatitis por contacto o exantema maculopapular. Y estos son los cuadros que vamos a ver en los pacientes, los cuales nos van a dar la pauta de que está generando una reacción alérgica al fármaco que nosotros estamos administrando. Y si nos vamos a los factores de riesgo que nos puedan dar un escenario el cual pueda llevarnos a estos problemas reactivos, vamos a tener que mucho influye la edad, la presencia de atopía, lo cual viene dada, la atopía, para que más o menos se entienda, son reacciones alérgicas, se podría decir que casi que de forma congénita, el antecedente de alérgico a otros fármacos, el tratamiento con inhibidores de enzimas convertidoras de angiotensina, el tratamiento con beta bloqueadores o tratamientos con antidepresivos tricíclicos. Estos son, repito, factores que pueden generar un riesgo de reacción alérgica hacia los componentes de los anestésicos locales. Ahora, lo que va a causar en mayor medida una reacción alérgica relacionado a los compuestos de anestésicos locales, que quiero que quede bien claro, no es en sí el anestésico, sino que van a ser los ésteres en mayor medida, porque a pesar de que sí se pueden colocar de forma parenteral, no se utiliza ese mecanismo, no se utiliza esa vía en nuestra consulta diaria. Generalmente lo manejan más a nivel hospitalario. Entonces nosotros vamos a limitarnos a utilizarlos de forma tópica. Más sin embargo, los 2 que más potencial tienen de generar reacciones alérgicas son los metilparabenos, que si podemos recordar son los antimicrobianos, y el bisulfito de sodio, que es el que mantiene en una forma estable al vasoconstrictor. Estos 2 son los que suelen generar una mayor reacción alérgica en los pacientes a los cuales se le está tratando con los anestésicos locales. ¿Cómo vamos a prevenir estos escenarios? Por medio siempre importante la historia médico-odontológica, preguntarle al paciente si en previos tratamientos no ha tenido ninguna complicación de esta índole, una correcta anamnesis, antecedentes familiares que nos puedan dar la pauta o el indique de que probablemente el paciente pueda ser alérgico a algún componente farmacológico, conocimiento de los componentes del anestésico local, que son los que mencionamos anteriormente, el manejo adecuado de la dosis de los fármacos que vamos a manejar, y por último, pero no menos importante, la interconsulta con el médico, ya sea el anestesiólogo o sea el alergólogo, el cual nos va a ayudar a completar el diagnóstico o el cuadro o el perfil
de este paciente, el cual nosotros podemos dudar si acaso que pueda generarnos o presentarnos este problema. Ahora bien, si a pesar de nosotros tratar de evitar que sucedan estas cosas, pero nos llegasen a pasar, entonces la mejor manera de manejarlo en nuestro consultorio es la siguiente: siempre guardando la calma. Segundo, contactar a un alergólogo o un anestesista que nos pueda apoyar médicamente, contándole todo el suceso, cuáles son las sustancias que hemos inoculado, las que hemos estado utilizando. Luego de esto, tratar de retirar estas sustancias que nosotros sospechamos que puedan estar causando estos comportamientos sistémicos. Y tercero, pues estar preparados para darle la asistencia vital básica a estos pacientes. Esto puede incluir el uso de adrenalina, antihistamínicos e incluso corticoides. Tenemos que saber manejar también estos fármacos por si se nos llega a dar el caso, poder utilizarlos adecuadamente. Veamos ahora qué sucedería o cuáles serían los escenarios si la intoxicación viene dada por exceso de anestésico, por exceso de la solución anestésica. En ese caso, lo vamos a clasificar de la siguiente manera. Podemos tener afecciones a nivel de sistema nervioso central y afecciones a nivel cardiovascular. Cada uno va a tener sus diferentes características clínicas. Digamos, en el caso de una dosis excesiva de solución anestésica, pero a nivel leve a moderado. En ese caso vamos a tener diferentes signos y síntomas que pueden incluso ser confundidos con el síncope o con la parte prodrómica o el aura de un síncope vasovagal, que es un desmayo común, tema del cual hemos hablado anteriormente, y voy a dejar una cartilla acá por si ustedes quieren ahondar en esta área específicamente. Pueden cliquear en la cartilla para poder ver el video del cual estoy mencionando, específicamente de síncope vasovagal. Pero vamos a observar que podemos confundir los diferentes escenarios, diferentes signos y síntomas. Podemos tener aprensión, excitación, tinnitus, confusión, locuacidad, descoordinación al momento de hablar, somnolencia, visión borrosa, desorientación general, movimientos musculares exacerbados, aumento de la presión arterial y frecuencia cardíaca y, como he mencionado, desmayos. Esto cuando estamos relacionando el exceso de anestésico local de forma leve o moderada. Ahora, si hablamos de una dosis excesiva que se presente de forma moderada a alta, lo que vamos a tener en el paciente son convulsiones tónico-clónicas, que también les dejo por acá la cartilla para que ustedes vean el video donde hablamos específicamente de convulsiones. Vamos a tener depresión general del sistema nervioso central y caída de la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria en estos pacientes. Los factores de riesgo que nos van a llevar a que se presenten estas situaciones los podemos dividir en dos tipos: las dosis excesivas de forma absoluta, que viene dada por la colocación de un volumen excesivo de la solución anestésica que estamos inyectando, y la dosis excesiva relativa, que ya va a ser dada por una punción intravascular directa. Vamos a inyectar directamente y vamos a colocar el anestésico dentro del vaso capilar de forma accidental, directa, o que cuando estemos colocando nosotros la inyección lo hagamos de una forma demasiado rápida. Esas serían las dos opciones o los dos factores que aumentarían el riesgo de una intoxicación relacionadas a un mal manejo del anestésico local. Las causas más comunes que nos van a llevar a estos episodios va a ser un uso descuidado en zonas de paso de arterias principales, es decir, de no conocer adecuadamente la anatomía quirúrgica, un mal manejo de las dosis recomendadas, un error en la técnica anestésica, pacientes con enfermedades sistémicas preestablecidas como enfermedades cardíacas o endocrinas, e interacción con otros fármacos que estén directamente relacionados a las afecciones a nivel del sistema nervioso simpático. Lo importante al momento de manejar estos casos es más que todo la prevención, tratar de prevenir que sucedan. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como ya mencionamos anteriormente, por medio de una correcta historia médico-odontológica, una anamnesis adecuada, antecedentes familiares, conocimiento de los componentes del cartucho anestésico, manejo adecuado de la dosis de este fármaco e interconsultas médicas, como ya hemos mencionado.
Ya, si nos toca a nosotros manejar estas situaciones, lo primero que debemos hacer es suspender el tratamiento de forma inmediata, colocar en posición cómoda al paciente, tranquilizarlo, hacerle sentir de que ya va a pasar el problema y que estamos ahí nosotros para poderlo solucionar, monitorear los signos vitales de la persona, valorar la permeabilidad de la vía aérea. En casos de convulsiones, esperar con el paciente, saber de que generalmente cuando ellos recuperan empiezan a sentirse un poco descoordinados cuando se están recuperando. En casos severos, contactar directamente los servicios de emergencia y aplicación de oxígeno de 3 a 5 litros por minuto en lo que llega la ayuda médica. Es muy importante que nosotros sepamos utilizar adecuadamente estos fármacos porque así nos vamos a evitar bastante malos ratos tanto para nosotros como para nuestros pacientes. El conocer cómo funcionan adecuadamente las diferentes dosis, las reacciones que pueden causar y tratar de depurar nuestra técnica anestésica, creo que son las principales razones por las cuales nosotros podemos estar más tranquilos sabiendo de que estos cuadros no se nos van a presentar en nuestra consulta. Y sin embargo, en dado caso se presentase, pues tener nosotros la confianza y poder transmitirle la confianza al paciente de que sabemos cómo manejarlos y cómo resolverlos adecuadamente. Sigamos adelante entonces. Veamos también qué pasaría si el exceso de vasoconstrictor es lo que causan estas reacciones adversas en los pacientes. En este caso, clasificaríamos estas reacciones dependiendo siempre el nivel de afección que éstas causen. Por ejemplo, afecciones cardiovasculares, afecciones respiratorias o alérgicas, afecciones endocrinas, interacciones medicamentosas y afecciones psicógenas o ansiedad. ¿Cuáles serían las características clínicas en este caso? Son bastante parecidas, pero hay ciertas diferencias, como podemos ver. Hay un aumento de la ansiedad por la dosis, hay taquicardias o taquiarritmias, hay hipertensión arterial, temblor en las extremidades, generalmente en las extremidades superiores, diaforesis y cefalea pulsátil. Estos son los cuadros que vamos a encontrar, las características clínicas, cuando la intoxicación esté más relacionada al vasoconstrictor. Vamos a observar también miedo, ansiedad, mareos, debilidad, palidez, inquietud, tensión, disnea y palpitaciones, que son signos bastante característicos de este tipo de sobredosis de vasoconstrictor, que lo podríamos llamar de esa manera. Los factores de riesgo que nos pudiesen dar la pauta de que un paciente pudiese presentar estos escenarios, si no los manejamos adecuadamente, viene dado más que todo a la característica según la ASA, que recuerden son diferentes clasificaciones que vienen dadas por la Asociación Americana de Anestesiología. En ese caso, los pacientes que más bajo riesgo de presentar un cuadro de intoxicación por vasoconstrictor vendrían siendo los clasificados como ASA 1 y ASA 2. Y los que presentan un alto riesgo de padecer este tipo de problemas son los pacientes clasificados como ASA 3 y ASA 4. Entonces, esos son los factores que tenemos que tomar en cuenta nosotros para evitar riesgos o para medir más o menos el nivel de riesgo en los pacientes que estamos tratando nosotros en el consultorio. Las causas, al igual que el subtema anterior, vamos a decir que el uso inadecuado de las zonas o el mal manejo de las zonas del paso de arterias principales son los que generalmente causan el inicio de estos escenarios. El mal manejo de las dosis recomendadas, siempre el error en la técnica anestésica, así como pacientes que presentan enfermedades sistémicas e interacciones con otros fármacos, como habíamos mencionado anteriormente. La forma de prevenir todos estos problemas va a ser siempre la misma: historia médico-odontológica, una correcta anamnesis, antecedentes familiares, conocimiento de los fármacos que vamos a manipular y siempre la interconsulta con los especialistas. ¿Cómo se va a manejar en estas circunstancias? Va a ser bastante parecido a lo anterior: suspender el tratamiento, colocar en posición cómoda al paciente, tranquilizarlo, monitorear sus signos vitales, valorar la permeabilidad de la vía aérea, contactar al sistema de emergencias y la aplicación de oxígeno siempre de 3 a 5 litros por minuto.
Es muy importante reconocer la importancia de los vasos constrictores dentro de lo que es el compuesto del cartucho anestésico. Si bien nos sirve para que éste haga mayor efecto in situ y se mantenga el medicamento haciendo su trabajo dentro del compartimiento, también son los que nos pueden atraer mayor cantidad de reacciones adversas al momento de colocarlos en nuestros pacientes. Más que todo si no hemos hecho una adecuada anamnesis, un historial médico, odontológico y familiar adecuado, y pues nos agarra de sorpresa este tipo de situaciones. Si bien el uso de vasoconstrictor está relacionado directamente con los bisulfitos de sodio dentro del cartucho anestésico, en ese caso nosotros tenemos que conocer más que todo en realidad de historias anteriores que el paciente pudo haber pasado dentro de otras consultas, dentro de otros procedimientos que pudiesen haberse dado o que pudiesen darnos la pauta a nosotros de que este paciente corre el riesgo de sufrir algún tipo de intoxicación si nosotros no manejamos adecuadamente el uso de estos fármacos. Recordemos que es cierto, nosotros para tratar de trabajar y tener un campo visual un poco más libre y poder acceder a las áreas que queremos trabajar adecuadamente, necesitamos la presencia del vasoconstrictor dentro de nuestro componente anestésico porque es el que nos va a generar esa hemostasia tan necesaria para poder tener mejor visualización del campo operatorio y tenerlo un poquito más seco a la hora de estar nosotros operando. Entonces está en nuestra responsabilidad poder conocer estos fármacos de forma profunda para saber las dosis adecuadas, las cantidades, las potencias y las concentraciones, las cuales pueden ser útiles y las que no son necesarias a la hora de nosotros estar trabajando con cada uno de estos pacientes. Y ya para ir terminando con este tema, hablemos un poco de la metahemoglobinemia. ¿Qué es y cómo en realidad llega a afectar a nuestros pacientes cuando hay una sobredosis de ciertos anestésicos locales? Que dijimos que generalmente los que provocan esto es la articaína y la procaína. Más que todo la articaína, la que está un poco más ligada según ciertos estudios. Comprendamos primero a qué se refiere este padecimiento. Esta es una afección por la que hay una cantidad más alta de lo normal de metahemoglobina a nivel de la sangre. La metahemoglobina es una forma de hemoglobina que no puede transportar oxígeno, es decir, hay adhesión de oxígeno pero no lo libera. Entonces en ese caso, aunque lo transporte de forma fisiológica, este no lo va a soltar, no va a liberar este oxígeno que transporta, y lo que va a generar entonces es insuficiencia de lo mismo a nivel tejido, es decir, isquemias. ¿Cómo vamos a clasificar la metahemoglobinemia? Para clasificar este padecimiento lo vamos a dividir en dos orígenes, congénito y adquirido. La congénita es causada por defectos en la proteína de la hemoglobina en sí. Solo uno de los padres generalmente transmite esto o este gen anormal a su hijo de forma hereditaria. Ahora, la adquirida es quizás la más común, que se da por medio del contacto con ciertas drogas o sustancias químicas capaces de aumentar la formación de metahemoglobina, los cuales vienen dados por ciertos derivados de la anilina, del benceno, nitratos, sulfonamidas, entre otros fármacos. Las características clínicas que va a presentar un paciente generalmente van a ser tardías. Ojo con esto, se va a dar ya cuando el paciente esté en la casa. Entonces el paciente se va a comunicar con nosotros porque puede empezar a ver coloración azul en la piel, dolor de cabeza, mareo, estado mental alterado, fatiga, dificultades respiratorias y falta de energía. Los factores que pueden advertirnos una posibilidad de presentar este padecimiento son aquellos pacientes que ya presentan o ya están diagnosticados de forma congénita con metahemoglobinemia. Así también los pacientes con enfermedades que comprometan la oxigenación adecuada de los tejidos, como por ejemplo la diabetes. Estos son un tipo de paciente en los cuales nosotros debemos de tener mucha prudencia al momento de utilizar, como ya mencionamos, elementos como la articaína o la procaína. Las causas generalmente son más que todo la articaína en dosis mayores a 500 miligramos, la procaína en dosis mayores de 400 miligramos y el uso de benzocaína en altas dosis. La forma de evitar
tener uno de estos sustos, uno de estos escenarios, uno de estos malos momentos es, al igual que las veces anteriores, generar una buena historia médico-odontológica, una correcta anamnesis, el antecedente familiar, conocimiento de los componentes farmacológicos que estamos manipulando, manejo adecuado de estos fármacos y, si es necesario, la interconsulta entre médicos. Ahora, ¿cómo vamos a manejar una situación de metahemoglobinemia? Ya teniendo un caso confirmado de metahemoglobinemia dada por un médico facultativo, en ese caso nosotros como odontólogos tenemos que mantener prácticamente un control más regular de las consultas de este paciente, tratar de hacerlas a unas horas adecuadas, tempranas si es posible, y estar pendiente de todas las indicaciones que el médico nos haya dado para continuar con el tratamiento bucal. Eso sí, tenemos que tener todo el equipo necesario en la consulta, incluido oxígeno, para que si se llegase a dar un caso en un futuro, pues poderlo manejar adecuadamente con las dosis que hemos mencionado con anterioridad. Y pues es así como vamos a darle finalidad a este último tema del que estamos hablando nosotros, siempre compartiéndoles la bibliografía en la cual me he apoyado para poderle dar paso a esta plática. Y esperando poder verlos en nuestra próxima charla, siempre hablando en relación a nuestra salud en general y específicamente discutiendo temas sobre salud bucal. Y bien, señores, señoras, nuevamente, pues no me queda más que agradecerles su compañía durante estos minutos en relación a estas pláticas y esperarlos nuevamente en nuestra siguiente sesión de cirugía bucal para que sigamos aprendiendo juntos. Mi nombre es el Dr. Alejandro Miliani y como siempre les comparto en mis redes sociales para cualquier consulta, pregunta o sugerencia sobre temas que podamos discutir en un futuro. Pero hasta la próxima, pues la pasan bien, encantado de volver a verles, señores, señoras, hasta pronto.